Sofía Reis tenía 26 años y llevaba 3 meses viviendo en la calle. 3 meses desde que su mundo se había derrumbado. La pérdida de sus padres y la aterradora huida de Roberto, un compañero que había cambiado las promesas por la violencia y el aislamiento. La vida, implacable, la había acorralado. Sin domicilio, no podía conseguir un empleo estable. Sin empleo, el techo era inalcanzable. Un círculo vicioso diseñado para mantener a los caídos en el suelo. Aquella noche de diciembre, Buenos Aires era una ciudad de contrastes brutales. Las luces navideñas de la avenida 9 de Julio resplandecían con decoraciones que costaban más que el salario anual de una familia. El aire estaba saturado con el olor a castañas asadas y perfumes caros. Pero en los portales oscuros y bajo los puentes existía una realidad gélida. Sofía estaba sentada acurrucada en un portal cerca del obelisco. Temblaba bajo el vestido rojo que había sido su favorito en otra vida, el único recuerdo bonito que le quedaba. Sus pies descalzos estaban morados e hinchados por el frío, entumecidos hasta el punto de no sentir ya dolor. La nieve, o la fina escarcha, caía suavemente, hermosa vista desde una ventana caliente, pero mortal para quien estaba a la intemperie. Llevaba días pensando en rendirse. La idea crecía en su mente como una sombra oscura. ¿Cuánto más podía soportar? Tal vez sería más fácil dejarse vencer por el frío, cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Sería, pensaba, su única paz. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña, no mayor de 5 años, con un abrigo rosa y una bufanda de rayas, el rostro sonrosado por el frío. Sus ojos oscuros estaban llenos de una inocencia que el mundo aún no había logrado arrebatarle. La niña la miró sin asco, sin lástima, sin indiferencia, solo con pura compasión. La niña, Lara, se soltó de la mano de un hombre que debía ser su padre, distraído comprando castañas a un vendedor ambulante, y corrió hacia Sofía. Se detuvo frente a ella, inclinó la cabeza con un gesto de profunda preocupación y dijo, con una voz cristalina que atravesó el ruido de la ciudad y alcanzó el corazón destrozado de Sofía: «Creo que necesitas un abrazo. Yo puedo abrazarte hoy». Sofía no pudo hablar. Las lágrimas, ahora de asombro y no de desesperación, cayeron más rápido. Apenas asintió. La pequeña Lara se acercó y envolvió sus bracitos alrededor del cuello de Sofía, apretándola con toda la fuerza que su cuerpecito podía reunir. Y por primera vez en meses, Sofía se permitió sentir el dolor, la vergüenza, el miedo, pero también esperanza. Aquel simple gesto de un corazón puro bajo las luces frías de la metrópoli detuvo el destino de Sofía. Estaba a punto de ser salvada por algo que el dinero jamás podría comprar. El padre de la niña, Pedro Fontes, 38 años, arquitecto en un prestigioso estudio. Vivía bien, pero desde la muerte de su esposa, Laura, víctima de cáncer hacía 2 años, se movía por la vida en piloto automático. Había prometido a Lara llevarla a ver las luces de Navidad, una dolorosa tradición. Pedro estaba distraído comprando castañas, pensando en las tareas pendientes, cuando sintió que la manita de Lara se soltaba. Se giró alarmado y la vio. Su hija corría hacia una mujer joven sentada en un portal, visiblemente sin hogar. El instinto de Pedro fue correr, alejar a Lara. La ciudad estaba llena de peligros. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue ver a su hija arrodillarse con tanta ternura. Tal vez fue escuchar las palabras de Lara tan llenas de una empatía que él mismo había olvidado sentir. O tal vez fue la expresión de aquella mujer cuando Lara la abrazó. Pedro sintió un escalofrío que no era de frío. Vio cómo la inocencia de su hija se enfrentaba a la dureza del mundo. Se dio cuenta de que ese momento era una prueba de carácter para él, y la respuesta estaba en el abrazo puro de su hija. Pedro se acercó lentamente,
las castañas olvidadas en su mano. De cerca vio a Sofía de verdad. No era mucho mayor que él. Bajo la suciedad y el agotamiento se veían rastros de belleza. Sus pies descalzos estaban morados e hinchados. Temblaba violentamente. En ese momento, Pedro dejó de ver a una persona sin hogar, a una estadística, y vio a un ser humano. Vio vulnerabilidad, desesperación, pero también vio que cuando Lara la abrazó, una chispa de vida se encendió en sus ojos. Lara se separó del abrazo y miró a su padre con la fe absoluta que solo los niños tienen en sus padres, creyendo que pueden arreglarlo todo. «Papá», dijo Lara con voz seria, «esta señora tiene mucho frío. ¿Podemos ayudarla?» Pedro abrió la boca. Las excusas lógicas, sensatas que la sociedad enseña para justificar la indiferencia, se formaban en su mente. «Tenemos que irnos. Es tarde, no podemos involucrarnos». Pero cuando miró a su hija, a la fe pura en sus ojos, no pudo. No podía ser el hombre que le enseñara a su hija a ser indiferente al sufrimiento ajeno. Recordó el espíritu bondadoso de su difunta esposa, Laura. Se arrodilló junto a Lara, mirando a la mujer que seguía llorando en silencio. Le preguntó su nombre. «Sofía», susurró ella. «¿Cuánto tiempo lleva en la calle, Sofía?» «3 meses», respondió ella, y su voz se quebró. Pedro tomó una decisión que lo cambiaría todo. No lo pensó demasiado, porque el sentido común habría ganado. Se quitó su abrigo de lana caro y elegante y se lo puso sobre los hombros de Sofía. Luego se quitó sus zapatos, de cuero. Se los dejó junto a los pies destrozados de Sofía, le extendió la mano y le dijo: «Sé que no confía en nadie ahora mismo, pero está nevando. Hace un frío que puede matarla, y mi hija tiene razón. Necesita ayuda. Hay un hotel a 2 calles de aquí. Le pagaré una habitación por 3 noches con calefacción y una cama de verdad. No tiene que decirme nada, solo acepte». Sofía miraba la mano extendida de Pedro como si fuera una alucinación. El miedo que Roberto le había inculcado gritaba peligro, pero el frío y el cansancio eran abrumadores. Y la mirada pura de Lara era irresistible. Sofía tomó la mano de Pedro. Él no se inmutó ante la suciedad. La ayudó a levantarse cuando sus piernas fallaron. Lara tomó su otra mano y los 3 caminaron juntos por las calles nevadas. En el hotel de lujo, el recepcionista mostró desaprobación, pero Pedro pagó 3 noches por adelantado en la mejor habitación. Le dio 500 euros en efectivo a Sofía, diciéndole que era un regalo sin condiciones. Lara la abrazó de nuevo, susurrando: «Vas a estar bien». Cuando se fueron, Sofía subió a su habitación y se derrumbó llorando, pero no eran lágrimas de desesperación, eran de alivio, de asombro. Tomó la ducha más larga de su vida, viendo 3 meses de suciedad desaparecer por el desagüe. Al salir, envuelta en un albornoz suave, se miró al espejo y se reconoció. Era Sofía. Se metió en la cama, entre sábanas limpias. Por primera vez en meses, durmió sin miedo, sin frío, sin dolor. Soñó con Lara, con Pedro, con un futuro que hacía horas parecía imposible. El rescate había comenzado. Pedro regresó al hotel al día siguiente con Lara. Su decisión de la noche anterior, aunque impulsiva, se sentía correcta. Tenía una propuesta. Su ático grande en Palermo tenía una habitación de invitados que nadie usaba desde la muerte de Laura. Si Sofía quería, podía quedarse temporalmente, sin pagar alquiler, mientras se recuperaba. La parte traumatizada de Sofía gritaba desconfianza y peligro, pero la bondad de Pedro, confirmada por la presencia de Lara, era demasiado real. Ella aceptó, pero con la condición de ayudar en la casa para no sentirse una carga. Una semana antes de Navidad, Sofía se mudó. La vida tomó un ritmo nuevo.
extrañamente familiar y reconfortante. Sofía preparaba desayunos, limpiaba y cocinaba cenas que llenaban el apartamento con aromas deliciosos. Pedro la ayudó a conseguir documentos nuevos, la acompañó a citas y le pagó terapia. Lo más importante, le devolvió el respeto y la dignidad que el abuso le había robado. Con el tiempo, la tristeza de Pedro se suavizó. El apartamento, que antes era solo un lugar para cumplir con las obligaciones, comenzó a sentirse como un hogar. Lara reía más, su ausencia materna siendo llenada, no reemplazada, por la presencia de Sofía. Al rescatar a Sofía, ellos también se habían salvado, encontrando un camino de regreso a la vida. Se habían convertido en una familia extraña y hermosa, unida por la elección y la gratitud. En febrero, Sofía consiguió un trabajo en una librería. Comenzó a ahorrar, aunque cada vez que mencionaba mudarse, Lara se ponía triste y Pedro insistía en que no había prisa. La primavera llegó a Buenos Aires y con ella una realización que tanto Pedro como Sofía habían estado evitando reconocer. En algún punto, entre las cenas compartidas y las conversaciones nocturnas, después de que Lara se dormía, el sentimiento había cambiado. Pedro se sorprendía pensando en Sofía durante el día, anticipando su regreso a casa, no solo para ver a Lara, sino para ver esa sonrisa que Sofía reservaba para él. Sofía, por su parte, se descubría arreglándose un poco más cuando sabía que Pedro llegaría pronto, sintiendo mariposas en el estómago al escuchar su llave en la puerta. Ambos tenían miedo. Pedro se sentía culpable, como si amar a alguien que no fuera Laura fuese una traición. Sofía se sentía indigna, convencida de que Pedro solo sentía compasión. Temían arruinar la familia que habían construido al introducir sentimientos románticos. La situación estaba a punto de ser forzada por la persona más clara y honesta de la casa. Fue Lara, con la claridad meridiana de los niños, quien rompió el tenso silencio. Una tarde de mayo, sentada en el sofá entre los dos adultos, mirando una película, miró a su padre y luego a Sofía. «¿Cuándo vas a ser mi mamá nueva, Sofía?», preguntó con perfecta naturalidad. «Porque ya actúas como mi mamá. Y papá te mira como en las películas donde la gente se quiere». El silencio fue ensordecedor. Pedro se puso rojo. Sofía no sabía dónde mirar. Lara los observaba, esperando una respuesta. Finalmente, Pedro encontró su voz y le dijo a Lara que era hora de acostarse, que hablarían de eso en otro momento. Pero después de acostar a Lara, Pedro regresó a la sala. Se sentó junto a Sofía y tras un largo momento rompió el silencio. Admitió que tenía sentimientos por ella que iban más allá de la amistad o la compasión, pero sentía miedo. Miedo de traicionar a Laura. Miedo de aprovecharse de la vulnerabilidad de Sofía. Sofía escuchó con el corazón acelerado. Cuando él terminó, tomó su mano y confesó que estaba enamorada de él. No sabía cuándo había pasado, pero sabía que lo amaba. Y sabía que no estaba reemplazando a Laura. Solo estaba haciendo espacio para un nuevo amor, construido sobre bases de respeto mutuo y gratitud. Se besaron suave y cautelosamente, como dos personas heridas que aprendían a confiar de nuevo. En ese beso estaba la promesa de algo nuevo, la certeza de que ambos se habían salvado mutuamente. Un año después de aquella noche nevada, Sofía y Pedro se casaron en una ceremonia íntima en la misma calle donde se habían conocido. Lara fue la dama de honor, orgullosa en su vestido rosa. Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, Lara gritó: «No, todos estamos felices», haciendo reír a todos. Sofía nunca olvidó de dónde venía. Usó parte de su salario de la librería, donde ahora era gerente, para comprar mantas y comida para distribuir a personas sin hogar cada invierno.
Pedro y Lara la acompañaban, enseñando a la niña la misma compasión que ella había mostrado aquella primera noche. Juntos crearon la Fundación Lara para ayudar a mujeres que escapaban de la violencia doméstica. Sofía volvió a pintar, haciendo del arte una herramienta de sanación y concientización. Su primera exposición, Invisibles, retrató a personas sin hogar, obligando a los espectadores a verlos con dignidad. Años después, cuando Lara tenía 15 años, escribió un ensayo para la escuela sobre el momento que más había influido en su vida. Escribió sobre aquella noche nevada, sobre decidir hacer algo por una mujer que necesitaba ayuda, y sobre cómo su padre le había enseñado con sus acciones que ser bueno es más importante que estar cómodo. El ensayo terminaba con una frase simple y poderosa. Aprendí que un abrazo puede salvar una vida, y que tal vez ese es el superpoder que todos tenemos si elegimos usarlo. La historia de Sofía, Pedro y Lara se convirtió en leyenda, no como un cuento de hadas imposible, sino como un recordatorio de que en un mundo que puede hacerte invisible, la bondad todavía existe. Y todo comenzó con una niña que vio a alguien que necesitaba un abrazo y decidió dárselo sin juicios, solo con amor puro. Al final, no importa cuán bajo caigas, siempre hay posibilidad de levantarse si alguien te tiende la mano y te recuerda que eres humano.